Bueno, pues vamos a grabar este programa que se va a llamar El chiste de las artes, o el chiste del arte. ¿Sale? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en El chiste de la vida una vez más. Ya saben que el chiste de la vida se trata de agarrarle el chiste a algo. En México tenemos esta frase que decimos el chiste de, ¿no? El chiste de ser papá, el chiste de ganar dinero, el chiste de la política. Y a lo que nos referimos es así como lo esencial, ¿no? Lo básico de esa cosa que estemos pensando. Y de ahí surgió el título de este programa. Entonces, bueno, pues bienvenidos a Chiste de la Vida. Hoy vamos a estar hablando del chiste de las artes, del chiste de ser artista, del chiste de, pues, como oficio, como vida, como maldición, como herencia, ¿no? Todo lo que esto implica para un artista y lo bueno y lo malo también de esto de dedicarse a las artes. Entonces tengo uno de mis mejores amigos aquí, que es Israel Arruel, y vamos a platicar con él, porque además Israel es el único amigo que yo tengo que es licenciado en escultor, porque sí tengo uno que otro amigo que es licenciado en artes plásticas, pero en escultor es mi único amigo, y se me hace así tan preciso y tan especial que haya estudiado eso y pensar que para mi gusto de las artes plásticas la más difícil, porque tienes que pensar en tercera dimensión y porque tienes que finalmente ser evaluado desde todos los ángulos. Yo veo que cuando haces una pintura, pues ahí si te salió algo mal, le arreglas la esquinita y ya nadie lo nota, o le recortas un poquito, pero aquí pues o te queda bien todo, de todos ángulos, o no. Entonces, bueno, Isra, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Coa, pues muy contento de estar contigo en tu espacio. Y pues bueno, sí es un chiste ser artista en cualquier época de la vida. Ándale, Sí, así. ándale, porque además podríamos pensar ahorita que sacaste eso, que es uno de esos oficios milenarios, ¿no? O sea, sí sabemos que había artistas desde las épocas de los egipcios y los sumerios. En cambio sabemos que no había ingenieros, ¿no? No había ¿qué será? Nerds que se dedican a reparar computadoras. Entonces sí, bueno, en todas las épocas de la historia de la humanidad, los artistas han estado presentes. Es un llamado que les ha permitido también ciertas ventajas, ¿no? O sea, el artista es importante, por ejemplo, en ciertos periodos artísticos para que la cultura crezca, pero también ciertas herencias culturales que tenemos, como un poco este rollo así de que el artista es pobre, ¿no? Y pues no, ni modo que sea millonario para hacer eso. A pesar de que en la historia hay excepciones, ¿no? Claro, y sabemos claro, que hay claro. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué te parece si empezamos porque tú nos platiques cómo supiste que querías ser artista y cómo es que fue para ti fácil o difícil decidir dedicarte a eso y entregarte a que eso fuera tu llamado? Perfecto, me parece muy bien. Desde el principio, Dios creó la... Exacto. Bueno, pues mira, Coa, mi gusto por las artes es desde que era yo niño. O sea, yo creo en la primaria, o en la preprimaria. Y pues como todos los niños disfrutaba mucho de estar dibujando, iluminando y haciendo cosas con las manos. De hecho yo llegué a hacerme juguetes con plastilina. Cuando no me los compraban, pues los hacía. Entonces digamos que ahí estaba la vena, pero todavía no estaba decidido de esa cuestión artística. Cuando ya realmente empezó en mí a haber una atracción hacia las artes, fue una vez que vi un programa de televisión acerca del surrealismo y Salvador Dalí. Yo estaba en la secundaria, como en segundo grado más o menos. Y me impactó la obra de Salvador Dalí, el movimiento surrealista, y empezó a despertar en mí esa cuestión un poco más profunda. De hecho tengo dibujos que todavía conservo de ese periodo, de la secundaria, con mucha influencia del surrealismo. Y pues bueno, también el entorno también te va como diciendo, pues por ahí vas, porque los maestros que había en mis dibujos, los compañeros reconocían que pues no era como que el chavo que nada más tiene la habilidad de dibujar, sino que había algún contenido ahí, muy interno. Entonces, ya desde la secundaria dije, sí, es que el arte y la pintura es lo mío. Es lo mío. Lo mío, la pintura. Ya en la preparatoria ya estaba definido internamente. Yo quiero ser artista plástico, porque aparte veía la vida de otros desde siempre. Coleccionaba recortes de varios pintores, de Velázquez, de Miró,
ya estaba ahí, nada más había que dar el empujón. Pero sí fue un rollo, como bien dices, sí fue un rollo, porque el chiste fue, pues, aguantar lo que venía, porque a mi papá no le gustó la idea. Mi papá dijo, los artistas se mueren de hambre, son homosexuales o son drogadictos, o sea, están locos, ¿no? Okay. Entonces, eran las tres opciones. Sí, opción una, sí, o marihuano, homosexual o loco, ¿no? Claro. Pues por eso, como bien dices, o sea, hay una información, ¿no? Una desinformación acerca de la vida de los artistas. Pero mi mamá, y sí quiero aprovechar este espacio que me das, Paul, para reconocerle que ella es una artista, yo diría que si se le hubiera dado la oportunidad hubiera sido más grande que yo. Okay. Porque yo aprendí a pulir mis facultades estudiando en la Esmeralda y a través de mucho trabajo, pero mi mamá tenía un don nato, natural, o sea, hay dibujos que yo he conservado que de pronto quiere tirar, digo, pues no inventes, con una calidad que yo hubiera querido en su edad. A los 16 años dibujaba estupendamente sin maestros. Entonces, desgraciadamente, bueno, a ella le tocó otra historia, donde las mujeres no podían desarrollarse, ¿no? Pero por ella fue que tuve ese empuje de aventarme. Entonces, cuando termino la preparatoria, me dice, mamá, vámonos al centro, porque ya encontré dónde vas a estudiar artes. Ah, sí, ahí voy. Entonces nos levantamos temprano, fuimos a Xocongo. Ya no había matrículas para San Carlos, la regla que era en San Carlos, pero sí para el Esmeralda. Entonces compramos mi boleto para hacer examen, presento el examen, a la primera quedé entre todos los alumnos que hicieron el examen, y pues ya como por ahí de septiembre entré a la escuela de la Esmeralda. Y bueno, pues a mi papá no le gustó mucho la idea, porque me quería, yo ya después supe que me quería meter a la escuela militar. Hubiera sido soldado y de la marina para acabar. Entonces, pero bueno, ahí fue un pleito muy interesante. Y bueno, luego surgió otro cambio en mí, porque yo entré con la idea de ser pintor, por seguir los pasos de Salvador Dalí. Pero cuando empiezo a entrar a los talleres, empiezo a descubrir las técnicas escultóricas, el acercamiento al barro, las posibilidades de la piedra, del bronce, de la plastilina. Como bien dices, me empecé a enamorar, dijo, ¿qué es esto? O sea, no me deja de gustar la pintura, pero sí considero y sí creo, y sí hablo por todos los buenos escultores, que sí es una disciplina muy completa, porque sí tienes que de pronto tener contacto con otras disciplinas, un poco la arquitectura, en saber de pesos reales, porque luego te vuelas con la imaginación. Quiero hacer una escultura de 300 metros de altura, pues sí, maestro, pero pues tienes que saber de pesos. ¿Cómo la vas a levantar? ¿Cómo la vas a levantar? ¿Cómo vas a estudiar el piso? Sí, entonces, y aparte esa relación mágica de que estamos ante un volumen creado como nosotros, o sea, trasladar algo virtual o algo intangible en tercera dimensión, me pareció una propiedad única de la escultura. Entonces ahí me enamoré y me decidí al segundo año a irme por la línea de la escultura. Y bueno, ¿Y cómo se llama la carrera? ¿Licenciatura en escultura? Sí, es licenciatura en escultura. Sí. Sí, porque la Esmeralda tiene un poquito de historia. Sale en los 40s. Fue una apuesta que le dieron artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, que también estuvo por ahí Siqueiros, de hacer una escuela un poco más contemporánea en su enseñanza, un poco más permeada de los nuevos movimientos, pero sí les pidieron en ese tiempo que sí fuera más formal, porque antes era taller libre de pintura y escultura, la Esmeralda, ese era el nombre antiguo, pero después lo formalizaron y presentaron el proyecto al Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Secretaría de Educación Pública. Entonces dijeron, vamos a cambiar el programa, entonces vamos a hacer que los que salgan de aquí sean licenciados, o sea algo serio, porque así no lo requiere. Con cédula.
con cédula profesional y todo, o sea, no creas que nada más era así, ay, muy poético y bohemio el asunto. Sí, había mucha bohemia y muchas fiestas y muchas cosas muy padres en la Esmeralda, pero sí era serio el asunto, o sea, hice mi tesis donde tú tuviste presencia, me acuerdo muy bien, y posteriormente pues todo el demás trámite. Entonces, y luego se llamó Escuela Nacional de Pintura y Escultura y Grabado, la Esmeralda. Entonces tú podías salir como licenciado en pintura o en grabado o en escultura. Entonces esa es la formalidad de la Esmeralda. Ok, vamos a irnos al primer corte, pero fíjate, ahorita que regresemos yo les voy a platicar y un poco la historia al revés, ¿no? Porque tu papá no quería, no lo veía y no le parecía, y yo siempre he dicho que en mi caso, en mi familia, que hay tantos artistas, si yo no hubiera escogido estudiar artes plásticas como mi primera carrera, se hubieran enojado conmigo, ¿no? Sí. Ay, como que medicina, o como que, ¿no? Contabilidad, ¿qué te pasa, no? Entonces, bueno, ahorita les cuento yo mi historia. Vámonos a un corte aquí en el Chiste de la Vida y regresamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en el Chiste de la Vida y estoy pensando en algún chiste de pintores, chistes de artistas. Ahorita me voy a acordar de alguno, pero bueno, mientras platicamos del chiste de haber tomado la decisión. Estoy invitando a todos a que entren a Facebook. En Facebook tenemos la página oficial de este programa, que es, si te metes a elchistedelavida.mx te manda directamente al blog de Facebook, o en Facebook pon El Chiste de la Vida y es programa de radio. Pero la pregunta que les pongo es, ¿cuál es tu artista favorito y por qué? ¿No? Tú ahorita platicabas de Dalí y yo, mi caso fue, en mi familia hay muchos artistas. Mi papá, que toda la vida que yo me acuerdo desde niño, dibujaba. En aquel entonces yo no veía a mi papá como músico, por ejemplo, eso fue años después. Pero lo que sí me acuerdo desde muy niño pues, es verlo hacer ilustraciones, caricatura. Él hacía caricatura política, ¿no? de crítica, como su maestro había sido Rius, entonces le tocó a él, ¿no? Así todo el rollo, como de criticar al gobierno, así. Y también le tocó hacer las ilustraciones de los libros de primaria. Sí. El de la ratita vieja, la ratita que era planchadora y por planchar su ropa se quemó la cola y así. Todos esos los hizo él. Entonces a mí me tocaron, a mí en la primaria me tocó que las ilustraciones eran de mi papá. Y pues eso era padrísimo. Entonces yo también, desde niño, tengo, incluso hasta la fecha tengo mis cuadernos de kinder, porque me los guardó mi mamá, que es de esas personas que no tiran nada. Entonces ella me guardó hasta mis cuadernos de kinder, de que yo ya hacía dibujos. Y dentro de esos dibujos, no un talento así, no era el Mozart del dibujo, pero sí conceptualmente cosas interesantes. Por ejemplo, dibujé un payaso llorando, ¿no? Y eso fue raro, hasta la maestra mandó llamar a mi mamá así, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el payaso llora, no? Y me preguntó mamá, y yo le dije, porque los payasos normalmente están felices. O sea, lo que yo trataba era como, ¿qué sería lo raro, no? No era una depresión profunda mía ni nada, sino como que tuve el ingenio de pensar, bueno, ¿qué es lo raro, no? De un payaso, pues que llore, ¿no? Y se me hizo más chistoso ponerlo así. Entonces, bueno, sí, también, ¿no? Dibujaba así desde chavito. En toda mi escuela hasta la universidad, mis cuadernos están llenos de caricaturas en las orillitas, no me podía aguantar. Hasta la fecha me cuesta mucho trabajo tomar una clase y no dibujar. Dibujar me ayuda a ponerle atención a la clase, de lo que sea. Empiezo a agarrar así el margen del cuaderno, y empiezo a hacer monitos, bolitas, lo que sea, y con eso estoy yo, no sé, como si distraera mis ojos, permite que mis oídos estén de veras metidos, porque yo estudio muy bien así. De niño yo pensaba que iba a ser zoólogo, me gustaban los animales mucho, biólogo podía ser, sí lo pensé, pero ya de grande, cuando tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, mi abuelo, que es Alfonso Arau, el director de cine, me dijo que él me apoyaba en la universidad, ¿no? Pero que estudiara en una universidad de Estados Unidos para que tuviera yo una educación internacional. Por lo menos en nuestro país pues, pesa mucho, ¿no? La verdad es que podrías ir a una universidad patito en Estados Unidos, pero vienes a México y ya te da un cierto currículum. Ahora, además no fui a una patito, ¿no? Fui a la Universidad del Sur de California, que es una muy buena universidad. Y cuando ya estaba yo ahí, en Estados Unidos es distinta la educación acá. En la universidad todavía llevas tronco común
O sea, todavía vuelves a llevar literatura, matemáticas, así. Porque muchos americanos, bueno, eso es lo que yo entendí, después de el equivalente a su prepa, que sería el high school, no se van directo a la universidad, descansan, se toman un par de años para decidir qué quieren, o para trabajar, o para hacer un proyecto. Entonces muchos de ellos llegarían a la universidad como sin haber estudiado hace mucho. Entonces todo el primer año prácticamente de cualquier carrera te estás echando materias todavía. Entonces yo ahí entré a la universidad, pero todavía no decidía que iba a estudiar. Ya estando allá, lo de la biología ya no lo vi tan interesante, pero sí estuve entre psicología y artes. Esas eran las dos que me llamaron la atención. Y la verdad, me fui por artes porque pensaba, estoy en otro país, es en otro idioma, siento que en psicología, como no entender un término o no entenderle al paciente cuando me hable o algo, me puede meter en problemas. En cambio, dije, pues supongo que la carrera de artes plásticas te van a calificar más, pues, que dibujes, que pintes, y no tanto así tu conversación, sino tu habilidad, ¿no? Entonces, pues ya hice el examen para ver si era aceptado, y sí me aceptaron. Y cuando entré a la carrera de artes plásticas, yo dije, bueno, lo que yo quiero en la vida es dedicarme a hacer animaciones, caricaturas. Y en aquel momento me parecía que Disney era lo máximo. Y dije, imagínate ser un dibujante de la empresa de Disney y hacer, pues, las películas de Disney, ¿no? Y eso fue así lo que yo pensé, eso yo quiero hacer. Entonces todo el primer año y medio de la carrera, pues yo estaba desarrollando mis habilidades para el dibujo y para la pintura. Y en mi universidad había maestros que trabajaban en Disney, entonces yo me les pegué mucho y ahí preguntando, y ellos me explicaron que en Estados Unidos es como las grandes empresas están, en mexicano diríamos, están amafiadas. Ellos simplemente dicen, pues tienen acuerdos con las universidades. O sea, si tú quieres trabajar en DreamWorks, tienes que haber estudiado en tal universidad. Tienen acuerdos. Okay. Y resultó que en esta sí estaba para Disney. Entonces dije, qué padre, ¿no? Entonces ya la hice, entonces me les pegué mucho a estos cuates y empecé a estar muy emocionado de eso. Y además mi abuelo, que vivía ahí en Los Ángeles, me llevó a los estudios Disney. Y en aquel entonces me tocó, por ejemplo, estaban dibujando Pocahontas apenas, y me tocó ver los esbozos, los dibujos, los sketches de Pocahontas, y me fascinó. Y la de Hércules apenas eran unos cuantos personajes, esa todavía no estaban haciendo ya las animaciones, ¿no? Entonces, padrísimo, ¿no? Yo dije, esto es lo mío, ¿no? Me encantó. Pero también fue bien interesante porque la carrera de artes plásticas resulta que lleva mucho de filosofía y de historia del arte. Entonces, pues empecé a estudiar la historia del arte y empiezas a ver las culturas y el rol que el artista juega en las distintas culturas para transmitir, por ejemplo, el pensamiento religioso, o para considerar la política, ¿no? O sea, muchos artistas que han fomentado, por decir, en el tiempo del comunismo y eso, pues muchos artistas fueron los que hicieron como famosa la idea, la aterrizabas hacia el pueblo a través de los murales, ¿no? Ándale, Diego Rivera, así, aunque luego este cuate se acostó con su esposa, con Frida Kahlo, pero bueno, eso ya es otro chisme y otra historia. Sí. Entonces, pues empezar a entender eso, ¿no? El rol que el artista juega en la vida pública, cómo tiene un peso, cómo hasta los grafiteros, como que hoy en día, pues ya en muchos países se les reconoce como un tipo de artista, que mucha gente puede no estar de acuerdo y pensar que nada más son unos destructores y que están agrediendo las fachadas o así, pero trata de ponerte a pensar un poquito como el artista, ¿no? Por ejemplo, en México DF hubo una iniciativa de ofrecerles muros a los grafiteros. Sí, recuerdo, entonces claro. Pusieron ahí unos letreros que decían, este muro está permitido, espacio para graffiti, ¿no? Ajá. Bueno, pues a los grafiteros no les parecía, porque parte de hacer el graffiti es la energía, la adrenalina de que te cachen, ¿no? De que te caiga la policía, de que te correten. Entonces se volvió como un absurdo, porque era como tener permiso de hacer lo que una de sus propuestas, pues, es ser subversivos, ¿no? Entonces ahí son cosas interesantes, es entender cuál es esta participación que tiene el artista. Y el haber estudiado filosofía y semiología y historia del arte y todo,
empezó a cambiar mucho mi forma de pensar, hasta el grado que empecé a odiar a Disney, ¿no? Empecé a sentir, Disney son unos vendidos, se la pasan manipulando a los niños para que piensen de ciertas formas y para vender estereotipos de la imagen del hombre y de la mujer y que no sé qué, y es puro comercio y les vale, y los artistas pierden su estilo por estar trabajando, ¿no? Entonces, no, pues ya me volví así un anti-Disney. En algún momento mi opción era Los Simpsons. Dije, bueno, yo voy a ser dibujante de Los Simpsons, porque esos sí son controversiales y que no sé qué. Pero más bien me empezó a capturar en la parte de la pintura, precisamente Salvador Dalí, el surrealismo, porque además entendí algo, que antes de los expresionistas, el pintor tenía que pintar la realidad, tenía que ver cómo retrataba bien una persona, un edificio, y un poco toda la tecnología artística se fue dando para poder hacer eso, ¿no? Ser un testigo fidedigno de la realidad visual, ¿no? Sí. Da Vinci inventó un prisma con el cual él podía ver el objeto que estaba pintando y al mismo tiempo ver su cuaderno de dibujo y entonces prácticamente calcarlo, ¿no? Calcarlo encima del dibujo. Sí. ¡Wow! Cosas extraordinarias. Pero a partir del invento de la fotografía, pues pierde un poco el sentido el que seas un excelente copiador de la realidad, cuando esta máquina pues, le saca una foto y lo hace instantáneamente y aparte lo hace preciso, ¿no? O sea, no se equivoca. Entonces, eso le dio al arte, a las artes plásticas, particularmente a la pintura, pues el reto de decir, bueno, si ya te ganó esta máquina, y esta máquina sí hace el retrato del abuelito exactamente como está, o hace... Claro, no crean que las primeras cámaras tardaban tanto tiempo en sacar una foto, que solamente se fotografiaban muertos. Agarraban a muertos, los sentaban o los acostaban y le ponían la cámara, porque se tenía que estar 2 horas, 3 horas abierta la fotografía, ¿no? Pues no podían tener una familia ahí 2 horas en las que salían en la foto. Se movieron otra vez. Pues bueno, eso también fue evolucionando, pero una vez que la cámara fue un retrato fidedigno y rápido de la realidad, pues el artista tuvo que migrar a decir, bueno, ya no se trata de hacer lo que vemos, sino cómo expresar lo que sentimos, ¿no? Y entonces empiezan los expresionistas, empiezan los maneristas, y empieza a haber ahí un juego de colores. Por ejemplo, muchísimas personas consideraban a Miguel Ángel, el pintor de la Capilla Sixtina, pues como un pintor realista, como un pintor tratando de hacer cosas muy puras, pero ahora que se ha restaurado y se ha limpiado, se ha descubierto que él jugaba con los colores de una manera más parecida a la ilustración, ¿no? Colores vivos, brillantes, que no son reales. Para su época muy chillantes. Para su época muy chillantes, porque él era pues un experimentador. Ahí no estamos hablando de la fotografía, para que nadie me vaya a colgar, por supuesto que en ese entonces no la vi. Pues bueno, regresando de este corte, les platico en qué terminó este asunto de pronto cambiar de Walt Disney a Los Simpsons, y les contaré en qué terminó todo este asunto y cómo es que ahora me dedico a una cosa completamente diferente, pero siento que sigo teniendo el arte de fondo. Ahorita regresamos. Se va rapidísimo, ya llevamos 2 cortes y son 4. Pues bueno, lo bueno es que los de YouTube saben de lo que estamos hablando. Vámonos de una vez al tercero para ya no detenernos. Bueno, pues bienvenidos aquí al chiste de la vida. Estamos Israel Arruel y yo platicando sobre el chiste de ser artista. Y para concluir mi historia, les cuento que empecé a experimentar entonces con géneros distintos de la pintura. Salvador Dalí me fascinó. El surrealismo es un concepto padrísimo, porque además los surrealistas estaban como siendo impregnados por los conceptos de Freud y de la psicología y del psicoanálisis, ¿no? Y de Jung y todo ellos decían, debemos de poder pintar el inconsciente, no lo que todo el mundo ve, sino lo que sentimos, ¿no? Las ideas, los sueños. Entonces me encantó, y de hecho en la escuela hubo todo un semestre que tenías que agarrar a un artista que te gustara mucho y hacer réplicas de sus cuadros, y me aventé el numerito de replicar 3 Dalís, y no, hombre, ya los veía yo y decía, no inventes, de aquí en la esquinita esto y acá lo otro, y fue muy padre, ¿no? Hacerlos, y me sentí muy orgulloso de poder replicar algo tan complejo. Pero entonces, también a mí, no nada más a la historia, me apareció la fotografía, y así como a ti la escultura, la fotografía me empezó a llamar mucho la atención, y empecé a entender que la mayoría de las personas sienten que la fotografía es como
la realidad. Yo veo la realidad a través de este lente, pero no, porque cuando tú fotografías, tú recortas lo que no sale en la foto. Entonces tú eliges a qué le pones atención, qué es lo importante, a lo que le estás dando el ángulo. Sí, delimitas, claro. Y mandas a la fregada un montón de cosas, ¿no? Y que si es en blanco y negro, que si es en sepia, que si es a color, que si el foco está nítido o está, ¿no? Entonces empecé a entender que eso que parecía un retrato de la realidad es parecido a la percepción de los seres humanos. Tenemos la sensación de que vemos la realidad y participamos en ella y entiendo tus palabras, pero por otro lado me doy cuenta que interpreto todo lo que sucede, que lo ajusto a mi propia experiencia, Sí, que mis creencias sí, tienen mucho que ver con lo que veo y lo que no veo. Los y gustos. los gustos, ajá. Entonces empecé a ver en la fotografía un lenguaje que yo nunca me había fijado, y al final mi tesis y mi especialidad fue en fotografía. En la universidad tenías que hacer una exposición como tu tesis, y yo la hice ya de fotografía, ya no incluí la pintura ni la ilustración, que es lo único que yo había hecho anteriormente, ¿no? Entonces sí fue muy padre. Yo siento que la carrera transformó mi forma de entender al mundo, la vida, el rol del arte, y al final hasta mi trabajo. Claro. Después de eso, terminé la carrera, me regresé a vivir a México y seguí haciendo algunas cosas de fotografía, pero también estaba a comer, entonces empecé a hacer ilustración para revistas, para amigos o para comerciales, también me tocó hacer. Y después de pronto dije, híjole, del único que hay chamba es diseñador gráfico. Pues más o menos le entiendo, porque me tocó a mí la generación también en la que por primera vez en la carrera de artes plásticas ya se usaban las computadoras. Entonces Sí, más o menos le entendía yo a las computadoras y al Photoshop y al Illustrator. Entonces cuando yo regresé a México, los primeros años me puse a hacer diseño gráfico. Sí, sí, sí. Y es como te conocí también. exacto, cuando tú me conociste yo hacía diseño gráfico, pero no me encantaba. O sea, me doy cuenta que finalmente sí lo hice pues por ganar dinero y tener algo que, práctico, claro. que me diera de comer. Lo hacía con gusto, lo hacía bien, pero yo sabía que no era eso a lo que me iba a dedicar toda la vida. Lo que no sabía es que mi otra pasión era ir a cursos. Me encantaba ir a cursos de desarrollo humano, pensar, entender, y de pronto pues sucedió que en un curso que yo estaba, de pronto yo dije, híjole, si yo diera este curso, yo hubiera hecho esto, yo hubiera contado este chiste, yo lo hubiera ilustrado así, yo hubiera no sé qué, ¿no? Y yo solito me dije, pues a ver si tan machín, pues tú da el curso, ¿no? A ver si es cierto. Y de ahí, o sea, cómo me quedó grabado ese momento en el que yo mismo me reté y me dije, a ver, pues si te crees que son enchiladas, a ver, pues tú organízalo. Y ya me acerqué a uno de mis maestros de aquel entonces, y fue en el año 2000 que hice mi primer curso donde cobré la entrada. Yo había hecho, así como dibujar desde chiquito, de alguna manera me doy cuenta, yo daba cursos, ¿no? O sea, yo reunía a mis amigos y les platicaba de un tema, o así, pero bueno, la primera vez que yo cobré fue porque en el año 2000 ya dije, a ver, pues sí, cierto, y armé un curso. Y el curso fue de creatividad, porque yo pensé, pues si soy artista, y si es de lo que he vivido toda mi vida, y si mis familiares son artistas, porque también en la familia de mamá hay muchos músicos, todo, dije, pues de eso puedo hablar, de cómo ser más creativo, basándome en lo que los artistas hacemos para encontrar nuestra inspiración. Pero entonces aquí viene lo extraño, y ahí es donde te voy a volver a pasar el micrófono. Decidí, va a ser un curso de creatividad, y lo que les voy a transmitir es lo que los artistas hacemos para ser creativos, y que me voy dando cuenta que no sabía cómo le hacía. O sea, que una cosa era hacerlo, sí. Y otra cosa era cómo se lo explicas a alguien, ¿no? Sí, es otro proceso. Entonces aquí el buen Isra es experto en sacarle el talento a la gente no talentosa. Entonces yo te pregunto, Isra, una persona que dice, yo no sé dibujar, yo no sé pintar, yo no le entiendo nada de eso, yo, mi cámara del iPhone me salen mal las fotos, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona con cero experiencia, pero con ganas, obviamente tiene que tener ganas, para mejorar su calidad artística? Bueno, pues es todo un chiste. Exacto. Mira, ahora sí que el chiste está en primero quitarse la idea de que no se puede. Y por eso doy esos cursos los domingos. Porque aparte es algo que me gusta y que descubrí. Okay. O sea, fíjate, es bien interesante.
Muchos artistas pintan y pueden ser muy geniales en lo que hacen, pero hay muchos artistas que de hecho ni siquiera dan clases, porque son pésimos maestros. Claro, es que es distinto. Y me di cuenta, y eso fue, estuve un tiempo en Los Cabos viviendo con mis hermanos, y ahí viví de hacer caricaturas a los turistas y hacer retratos en los hoteles, y también dar clases particulares a conocidos. Y ahí descubrí que yo aparte sí tenía talento para enseñar, que es otra cosa. O sea, no es lo mismo que tú hagas tu rollo y te salga muy bien y todo ese show, ¿no? Pero ¿cómo transmites eso a la gente? Y más aún, ¿cómo obtienes resultados de la gente que no tiene esa vena? Y me di cuenta, porque yo entré a dibujar un chavo como de 16 años que quería dibujar carros. Y pues no, pues literal, bolitas y palitos. Y ay Dios, ¿cómo le hago? Bueno, pues con las herramientas que yo recibí de la formación de la Esmeralda, que aparte se me olvidó mencionar que también es tronco común. También, los 2 primeros años también es tronco común, ves todo, y al tercer año, bueno, en el segundo año ya tienes que saber para dónde vas. Entonces yo lo que empecé a hacer es empezarlo a inducir con las enseñanzas académicas. Mira, vas a hacer, primero vas a ubicar en un espacio los objetos y los voy llevando de manzanita en manzanita para que vayan entendiendo de qué se trata. Entonces yo en el curso que doy, que de hecho a mí me ha gustado, ya como sabes, ya llevo más de un año con el grupo que tengo, y han producido cosas muy interesantes que no se imaginaban que iban a poder hacer, ni yo, y para mí eso sí es muy padre. O sea, Claro. sí es una satisfacción ver que sí puedes guiar a la gente y hacerles algo que ellos ven muy difícil es fácil. Y todo está también a disposición de la gente, aunque se quite un poco eso de que yo no puedo. Tampoco engañarlos. No, es que vas a terminar siendo un hiperrealista. O sea, no, o sea, cada quien tiene una capacidad, tiene algo guardado. Y eso guardado yo me encargo de sacarlo. Ok. Ese es el chiste. Pues hay gente que avanza más rápido, hay gente que avanza más lento, hay gente que tiene facilidad para la figura humana, hay gente que tiene facilidad para el color. Ahorita tengo un chavo, un cuadro, que está haciendo una copia de un cuadro de Renoir. Tiene una capacidad del chavo para ver los colores, imitarlos, que me sacó de onda. Dije, ¿qué onda? O sea, te lo saca así, y es algo que descubrió de sí mismo. Entonces eso es muy padre en el taller. Otro alumno que tengo que es bien constante, hizo una versión suya de un cuadro de Saturnino Errante, porque también en el curso es importante de pronto ver un poco de arte, de historia del arte, y en óleo. Y por ejemplo a él le intimidaba mucho el rostro humano, y terminó haciendo un cuadro que bueno, la chava que está en el cuadro pues está un poco más bonita que la de Saturnino, más refinada. Entonces cada quien va sacando cosas de sí mismo que estaban ahí ocultas, estaban dormidas. Entonces yo creo que sí tenemos capacidades en común los seres humanos. El artista en las cuestiones visuales o el bailarín, pero eso no quiere decir que tú estés privado. A lo mejor no voy a ser un gran bailarín, pero por lo menos sí puedo bailar mi salsa, mi cumbia y cha-cha-cha, ¿no? Y ya estoy bailando, ¿no? A veces son los frenos mentales por la educación o por muchas cosas. Muy bien, bienvenidos a El Chiste de la Vida. Ya estamos en el último corte. Todavía no me acuerdo ningún chiste. ¿Chiste de pintores? ¿Tú te acuerdas de algún chiste de un pintor o de un escultor? Pues más bien anécdotas. Anécdotas. O sea, a ver. Por ejemplo, hay una anécdota de Rodin. Hay una escultura, no recuerdo el nombre. Es un retrato de una persona importante. Y resulta que Rodin trabajaba, en ese tiempo todavía no se trabajaba mucho la plastilina, apenas estaba descubriéndose. Rodin es de principios finales de 1800 y tantos. Y pues en Francia había, tú sabes, es un lugar con mucho frío. Pues en una ocasión
cuando tú trabajas barro y haces una escultura en barro, no puedes dejarla al intemperie, la tienes que cubrir con un trapo húmedo y algo que evite que salga la humedad para que no se te craquee el barro. Y pues estaba muy desanimado porque no le hallaba gusto al retrato que estaba haciendo. Entonces en uno de sus descuidos deja en bolsa nada más el barro, pero no le pone el paño húmedo. Entonces con el frío del invierno francés, pues perdió la humedad y se craqueló y se distorsionó el retrato. Entonces a los 2 días, porque este cuate tenía muchos encargos, retomó el retrato. Entonces cuando le quita la capucha que le puso, vio que estaba distorsionado el rostro, pero le gustó. O sea, estaba craquelado el barro, distorsionado el rostro, pero la expresión que quedó le gustó. Entonces lo único que hizo fue darles algunos toques para que no se fuera tan evidente. Y así es como la expuso, ¿no? Entonces hay más bien accidentes en el arte. Hay una anécdota también que sí es como chuscona, que cuando Miguel Ángel, que era un escultor, un papa le dice, pues mira, ahorita la única chamba que tengo es que hagas la pintura del techo de esta capilla, ¿no? Entonces era la capilla Sistina, y salió él, y cuando le dijeron, ¿qué onda? ¿Qué te dijo el papa? Dijo, caramba, yo soy escultor y este cuate me puso a hacer pintura, ¿no? Y es increíble que hoy pensemos en Miguel Ángel como uno de los pintores más importantes de la historia, además de como escultor, pero sí como pintor pasó a la historia cuando él se sentía así como, ay, cabrón, no, están viendo que yo lo mío no es esto y me meten, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas que pueden ser así como de irónicas a la larga, así como dicen que Albert Einstein reprobó matemáticas, ¿no? O sea, eso sí, no puede ser. Bueno, pues yo lo que he visto con tu curso, Isra tiene un curso padrísimo los domingos que es para toda la familia, porque han llegado a ir hasta niños, pero sí, no es un curso para niños, es un curso más bien para que si van un papá o los dos papás, a lo mejor se llevan a su hijo y ellos lo están viendo. Claro. Pero decíamos nosotros que a lo mejor el título secreto del curso era taller de dibujo, pintura y escultura para ineptos. Y no lo decíamos en mala onda, sino ¿cómo le llamas a esa persona que está segura de que no va a poder, ¿no? Y de que dices que yo no dibujo, no veo y no le voy a entender, y que tú has tenido esta facilidad. El famoso cuate que inventó el concepto de las inteligencias múltiples dice que hay una inteligencia que le llama pedagógica, y dice hay personas que saben explicar y que es una inteligencia nata, no todo el mundo la tiene. No todo el mundo, claro, ahí yo me voy a atrever a decir que yo la tengo porque para eso, de eso vivo, ¿no? Y yo siempre he dicho, miren, yo no soy un genio ni inventé el hilo negro, pero por alguna razón sé explicar las cosas, ¿no? Entonces tendremos esa, porque también aquí Israel ha tenido la capacidad de que estas personas encuentren el lado artístico que tienen y entender que no es como resignarte. Como no sabes dibujar, pues mira, lo tuyo va a ser lo abstracto y va a ser puras bolitas y manchitas y pues así las... Claro. No, porque la verdad es que el chiste de, por ejemplo, los abstractos, es que primero demostraron que sabían pintar normal, sí, o eran dibujantes buenos. El mismo Picasso tenía la habilidad de hacer un retrato normal, realista de una persona, sí, y él decía, a mí lo que me cuesta trabajo es quitarle lo formal, ¿no? Y volverlo otra vez como un niño cuando dibuja, como con esa gracia, con esa soltura, con esa libertad. Entonces, no se trata aquí como de, híjole, como dibujas horrible, le vamos a buscar un estilo histórico a lo tuyo para que veas que sí eres un artista. No, de veras, ¿qué será? La constancia, la técnica, porque la técnica siempre te empieza a dar posibilidades, herramientas. Entonces, así como cuando tú ibas en la primaria y usas un compás para hacer un círculo perfecto, pues entender que hay formas en las que dibujas. Cuando yo, antes de ir a la universidad, tuve un maestro de pintura y yo le dije que me enseñara a hacer retratos. Entonces me dijo, sí, perfecto, y ya fuimos a su estudio y todo, y sacó un proyector al que le metías una foto y la proyectaba contra el lienzo. Y yo nunca pensé en eso, o sea, yo pensaba, pues pones a la persona y ahí estás viéndola y tu ojo. Y entonces cuando él hizo eso, yo le dije, ay, pero así es trampa. Y me dijo, no, que pongas la foto, a ver, hazlo. O sea, no, eso no significa, pero son la tecnología a tu favor. Sí, entonces él proyectaba la foto,
se ponía primero a dibujar con un lápiz encima de lo que la foto proyectaba, pero luego pues ya entraba en su ojo, su mano, su capacidad de ver los colores exactos y todo, y le salía padrísimo y hasta le metía su estilo. Pero yo al principio lo vi como trampa y en realidad pues es técnica, o sea, entender, no tienes por qué inventar el hilo negro, ni todo viene de la nada, ¿no? No. Como en las... Bueno, es que hace poco estábamos viendo una serie, mi mujer y yo, que se llama 24, que es de un policía así, y no sé qué. Y algo que nos burlaba mucho es que ese cuate le decía, no te cuenta, el asesino está en la calle Manchester 1428 en el 5º piso, voy para allá, y se echaba a correr y nunca lo veías que lo anotaba ni nada y se molestaba, ¿no? Necesitas hablar con no sé qué al teléfono 23 18 15 66, ok, y entonces así ya marcaba, ¿no? Entonces, bueno, este cuate tiene así memoria instantánea, ok, nunca lo menciono. Bueno, pues un artista no ve a alguien de lejos y al otro día lo pinta desde cualquier ángulo, ¿no? Tienes que usar fotografías, tienes que usar referencias, pero eso no demerita lo que estás haciendo y además el componente personal que tú le puedas añadir a las cosas. Por supuesto. Entonces, una buena técnica te da las bases y ya de ahí tú descubres, y yo estoy de acuerdo con Isra, todas las personas tienen un artista y una posibilidad artística, es cosa como de atreverte a buscarla, ¿no? Si alguno de ustedes que nos está escuchando le interesa ir al curso de los domingos, llámenos al 1811 8892 o mándenos un WhatsApp 33 1811 8892. No es un curso que tenga un temario y que digas, pero ya empezó, ya no me puedo meter, sino es un taller de dibujo, pintura y escultura, y entonces van y aprenden cosas nuevas, no importa si tú entras ahorita o si entraste desde un principio. Lo que va haciendo eso es que va muy de la mano con lo que tú vayas desarrollando. Y estamos por abrir grupo entre semana, probablemente martes, jueves, en la tardecita, digamos como, es que ahorita lo estamos platicando, como de las 3:30 a las 6:30, o a lo mejor de 4 a 6, lo estamos viendo, pero si estás interesado en asistir entre semana, nada más avísanos, 33 1811 8892, o en la página clubintuición.com, que es donde subimos los eventos que tenemos en el salón. ¿Por qué? Porque las artes son parte de este desarrollo integral que nosotros proponemos. Para poder... Mira, hay personas que son muy inteligentes intelectualmente, pero les falta un desarrollo emocional, ¿no? Y las artes sirven para eso. O hay personas que su cuerpo lo tienen muy desarrollado, pero no su corazón, no su empatía, no su capacidad de expresar, son inmaduros emocionalmente. Entonces, aquí lo que tenemos es otro de esos ángulos, otra de esas piedras que nos permiten desarrollar a una persona de manera integral. Entonces todos son bienvenidos, tenemos el curso de canto con Cintia Zárate, entonces bueno, tenemos opciones de cómo pueden las personas entrarle a esto que es padrísimo, para bajarle el estrés, para sanar tu corazón, para expresarte a ti mismo, para descubrirte, para, yo siempre digo, fortalecer dos músculos. Sí, el de la creatividad, pues es como el más obvio, pero también tu capacidad de concretar, porque precisamente el arte es pasar de esa idea que tú tienes a un evento real, ¿no? Entonces, bueno, nos quedan minuto y medio, o sea, para ti ya en todo este tiempo de ser un artista y de incursionar en distintas cosas, porque también has estado en cine, en efectos especiales, ¿cuál es el chiste de ser artista? Cierra tú con eso. Pues el chiste es que esto nunca acaba y que cada día puede ser mejor y que no se cierra el ciclo, o sea, en el momento que tú dices, ya esto soy como artista, ya te estás dando el harakiri tú solo. Yo creo que el chiste es que esto continúa y puede ser más brillante y más fresco. Okay. Eso es como para mí el punto. Me gustó. Agradecerles a todos que nos hayan escuchado y sí, fíjate, este punto es muy bueno porque a veces el gran peligro para el artista es hasta el éxito o el estilo. Que diga, ya es mi estilo. Sí, ese puede ser el fin de su creatividad. Entonces, bueno, espero que nos hayan puesto a su artista favorito en nuestra página de Facebook y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Ahí está, y bueno, nuestros amigos de YouTube, ahí fuimos cambiando ángulos para que fuera más artística también esta producción. Y esperamos también sus comentarios aquí en el video para saber qué pensaron. Este es mi amigo Isra y pues ya saben, parte de mi casa, agarramos otro ángulo diferente esta semana. Cuídense.